El miedo es una lengua pequeña, lamiendo los huesos del raciocinio, penetrando, girando sin fin, como un barreno vehemente, hasta que hueco, te paraliza. Un pulso de infinitos tentáculos que desde el estómago, órgano por órgano, te va asfixiando. Así que hemos creado un espacio dedicado a contar relatos e historias con un tema en común: el terror. Bienvenidos a Radio Pesadilla, donde las pesadillas comienzan. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, tengan todos ustedes, queridos radioescuchas. Bienvenidos a una transmisión más de su programa Radio Pesadilla. Los saludo con muchísimo gusto, transmitiendo totalmente en vivo desde la ciudad de Durango, Durango. Esta noche pues ya templada, un poco calurosa, los saludo con muchísima emoción. Yo soy Gustavo Alcalá y pues bueno, bastante emocionado por compartir nuevamente pues transmisión tanto con ustedes como con mis queridos compañeros. Estamos ya de regreso después de pues haber estado fuera por algunas semanas por cuestiones pues digámoslo así personales que nos impidieron llevar a cabo pues la transmisión. Sin embargo, pues bueno, queremos pedirles pues en este momento que nos apoyen como en cada transmisión para compartir esta transmisión y que podamos llegar a más hogares para que más personas puedan escucharnos. Y pues bueno, de hecho ya tenemos aquí algunos comentarios de algunos saludos. Por acá dice el buen Alfredo Piña, dice buenas noches. Alfredo, ¿cómo estás? Muy buena noche. CJCG también por ahí nos está saludando. Buenas noches también para ti. Nuestro amigo Evaristo Muñoz dice buena noche Nightmares, ya hacía falta escucharlos. La verdad es que sí, ya extrañábamos estar de vuelta aquí en la cabina y pues la verdad es que con un tema bastante interesante esta noche. Y pues bueno, no me encuentro solo, me encuentro excelentemente bien acompañado y pues yo creo que pues nos empezamos a presentar, muchachos, y luego platicamos un poquito de lo que vamos a tener esta noche. Ale. Hola, muy buenas noches. Mi nombre es Alejandra Gómez y me da mucho gusto estar otro sábado más con ustedes. Ya teníamos un ratito pues sin tener programa, pero pues aquí con toda la actitud. Quiero recordarles que ya estamos recibiendo las historias que nos envían ustedes a través de WhatsApp, ya sea por audio, por escrito, como se les haga más fácil a ustedes, como nos las quieran compartir. Y ya tenemos el link en el chat, está anclado para que puedan por ahí enviarnos las historias. Y si nos están escuchando a través de podcast, les recuerdo el número que es 52-618-145-5655 o en su defecto al correo radiopesadillapodcast@gmail.com. También quiero darle la bienvenida en este programa a mi queridísimo Oscar. Oscar, ¿cómo estás? Buenas noches, Ale, Gus, y a todos los Nightmares que ya nos están escuchando a través de las diferentes plataformas, como me dice Ale. De recordarles, gente, que ya tenemos Patreon, ¿verdad? Conviértanse en nuestro patrón, ¿verdad? Y se van a llevar diferentes recompensas dependiendo del tier en el que se gusten inscribir. Pero pues desde el más básico ustedes ya están recibiendo recompensas, ¿no? Si no pueden suscribirse al Patreon, bueno, también una forma de apoyarnos muchísimo es dándole like a este programa y compartiéndolo, ¿no? Y créanos que de esa forma también nos van a estar ayudando un montón, ¿verdad? Así es. Otra cosa que les quiero comentar, gente, bueno, el tema que tenemos el día de hoy simplemente pues para hacer más llevadera la velada, pero estamos recibiendo historias de cualquier tipo, ¿verdad? No vayan a creer que por estar hablando de una cosa estamos limitados a recibir relatos pues de ese tema en particular, ¿no? Así que lo que ustedes quieran contarnos, lo que les haya pasado a cualquiera sobre cualquier tipo de fenómeno extraño o paranormal, bueno, es bienvenido y pues lo vamos a estar publicando aquí en vivo esta noche. Así Gus, es. ¿qué Sí. tenemos esta noche?
Pues fíjate, mi querido Oscar, tenemos un tema bastante interesante. Bueno, por cierto, se me pasaba. Por ahí tenemos un par de comentarios. Bueno, un comentario más, dice por acá el buen Jaeger Sangif, dice: viva Durango, viva la libertad. Un saludote, amigo, ya tenemos rato sin saludarte, esperamos que te encuentres muy bien. Y pues bueno, también se me pasaba, estos programas también ya están quedando obviamente archivados en nuestras diversas plataformas, pues ahora sí que de podcast, que son Spotify, iVoox, Anchor, YouTube y Google Podcast. Una de las nuevas, digamos, como condiciones de Facebook Live es que algunas transmisiones van a estar siendo eliminadas después de un mes, pero pues bueno, no se preocupen, todas nuestras transmisiones están almacenadas en todas esas, digamos, diversas plataformas para que ustedes las puedan escuchar en caso de que quieran repetir algún capítulo pasado o simple y sencillamente pues seguir toda la colección de Radio Pesadilla, pues bueno, ahí la van a tener. Y pues bueno, esta noche tenemos un tema bastante importante y bastante especial porque es la tercera parte ya de nuestra serie de asesinos seriales. Y realmente es que esta noche tenemos a un personaje extremadamente turbio y extremadamente creativo. Pero eso lo digo con cierto sarcasmo porque no es el tipo de creatividad que probablemente muchos podríamos imaginarnos de primera instancia, ¿no? Pero bueno, ¿qué les parece si platicamos un poquito sobre, digamos, el entorno familiar y les presento pues este personaje de esta tercera entrega de asesinos seriales, para más o menos ir entrando un poquito en contexto, ir conociendo a este personaje porque ha inspirado muchísimas obras, muchísimas cuestiones, tanto literarias como cinematográficas. Entonces, pues bueno, muchos lo deben de conocer, muchos otros probablemente no, pero pues esta noche vamos a estar hablando nada más y nada menos que del asesino serial Ed Gein. Pues bueno, Ed Gein fue criado a las afueras de un pueblito llamado Plainfield, que se encuentra en el condado de La Crosse en Wisconsin, esto en Estados Unidos. Pues fue hijo de George P. Gein, que pues este señor pues murió en 1940 y pues su madre era Augusta T. Lerk, que murió pues en el 45, ¿no? Quiero que tomemos un poquito de énfasis en la cuestión de su madre, o sea, grábense ese nombre, Augusta T. Lerk, porque va a formar parte bastante, va a ser un pilar muy importante a lo largo de que vayamos conociendo a este asesino serial. Pues bueno, Ed Gein tuvo, la verdad es que una infancia pues bastante complicada. Su papá George era una persona muy poco afectiva con su familia, o sea, era de las personas que prácticamente no demostraban absolutamente nada afectivo hacia ellos. Y además tenía problemas extremadamente graves de alcoholismo, él era alcohólico. Por un lado, pues bueno, esa era la situación de su padre, y por el otro lado su mamá, Augusta, pues ella la verdad es que tenía fuertes ideales religiosos, es decir, era una fanática religiosa, y por lo tanto pues ella llegó a un punto en el que generó mucho desprecio hacia los hombres y pues a considerar a las mujeres como la fuente del pecado. Entonces era una mujer muy radical hablando de cuestiones religiosas, ¿no? Entonces este tipo de crianza la verdad es que le produjo en este caso pues a Edward Gein y a su hermano, tenía un hermano llamado Henry, a tener pues una crianza estricta pero en exageración, ¿no? Obviamente pues se les disciplinaba constantemente y pues esto les generó un carácter totalmente asocial porque eran violentados continuamente. El padre de Ed Gein pues fallece a los 66 años y esto pues generó que pues a los hermanos de alguna forma tuvieran que buscar el sustento, entonces tuvieron que buscar empleo para poder mantener la economía familiar. Y bueno, por un lado, el hermano de Ed Gein pues en ese momento empezó a desafiar de alguna forma pues los ideales de su mamá, ¿no? De alguna forma llevarle la contraria en su época, en momento de rebeldía. Y pues bueno, lamentablemente este muchacho pues termina falleciendo en un incendio en circunstancias que nunca se pudieron esclarecer del todo. Curiosamente, en el momento en el que se rebela contra su mamá, pues ocurre ese accidente y él fallece, ¿no? Y bueno, posteriormente la mamá de Ed Gein, Augusta, pues sufrió un paro cardíaco ya en 1944. Y de alguna forma pues este problema médico le causó que ella quedara en cama durante pues todavía un año más. Y pues ya fue hasta el año siguiente cuando ella fallece y es ahí cuando Ed Gein
queda completamente solo. Entonces, pues bueno, vamos a irlo conociendo poco a poco. Más adelante vamos a tener un poquito más de información acerca de este personaje, porque vaya que hay bastante que platicar, ¿verdad? Es un personaje, yo creo que van a irlo conociendo ahorita, pero para mí es uno de los personajes más aterradores en esta serie. Entonces, ojalá que les guste el tema, ¿no? Así es, fíjate. Cuando esta persona, pues prácticamente se queda él, su hermano, con su madre. Sí. Pues Ed Gein era el típico chico, pues retraído, ¿no? Del que bulleaban, el que era débil, a diferencia de su hermano, pues Sí. que era pues más en trono, con más agallas, pues más fuerte. Entonces, incluso el mismo hermano, pero pues, o sea, abusaba de él, pero pues, o sea, como lo hacen los hermanos, ¿no? O sea, te chingan, pero, o sea, pero sin malicia, pues, ¿verdad? Sí, claro, claro. Ajá, pero pues aún así, pues la mamá siempre, pues lo defendía, ¿no? Sí. Pues haciendo que precisamente, pues empezara a sentir, pues esta unión, ¿no? Con su madre, al punto de que, pues bueno, la empezaba a ver, pues de una forma no muy convencional, ¿no? Entonces, ahora imagínate, él sintiendo esto por su madre y al contrario, que su madre, que es una persona sumamente, pues, mocha, o sea, en extremo, Sí. pues fueron factores que pues llevaron a Ed Gein a hacer lo que hizo, ¿no? O sea, Claro. ¿verdad? No lo estamos avalando ni consintiendo ni nada de esto, simplemente pues es exponer, ¿no? O sea, el por qué llegó a hacer lo que hizo, ¿no? Así es. Simplemente son sus motivos que él tuvo, ¿verdad? Sí, sí, es una situación muy complicada, muy peligrosa, muy bizarra, Sí. pero pues de que existe, pues existe, ¿no? Pues este es un claro ejemplo de estos comportamientos, ¿no? Así es. Pues bueno, más adelante vamos a platicar ya un poquito más a fondo acerca de todo esto. Tenemos más saludos, me parece. Así es, correcto. Laura Vargas, que se acaba de conectar y nos dice: hola chicos, saludos. Un saludote ahí a Laura, qué bueno que te estás conectando y estás llegando pues para pasar una nochecita más, pues en buena compañía. Así es. Y pues bueno, a todos los que se vayan integrando, muchísimas gracias por sus likes y sus reacciones. Eso nos ayuda muchísimo a hacer un poquito más notable nuestro programa. Y pues bueno, a los que no lo hayan hecho todavía, los invitamos a que nos apoyen compartiendo esta transmisión o inclusive etiquetando en la misma publicación a personas que ustedes sepan que les gustan este tipo de temas. Esta noche tenemos la tercera entrega de Asesinos Seriales. Estamos hablando de Ed Gein. Y pues bueno, estamos a punto de iniciar nuestro primer bloque de relatos. Entonces, para cualquiera de ustedes que venga llegando, la dinámica es muy sencilla. El link para nuestro WhatsApp está anclado como un comentario fijado y también está por ahí en la descripción de la transmisión. Pueden hacernos llegar sus mensajes a través de nota de audio o por escrito, a través de esas dos, digamos, opciones muy muy sencillas de utilizar. Entonces, pues bueno, ojalá se animen a contarnos alguna anécdota de terror, porque creo que eso va a ser bastante enriquecedor la transmisión de esta noche. Entonces, pues bueno, ¿qué les parece si empezamos con los relatos que tenemos ya preparados? Vamos a empezar con un relato por audio que nos hicieron llegar, ¿verdad, Oscar? Sí es. Entonces, pues bueno, ¿qué les parece si ponemos muchísima atención para ver qué es lo que nos cuentan? Entonces, pues bueno, vamos con nuestro primer relato. Hola amigos de internet, pues aquí desde El Salvador les comparto una historia que me ocurrió a mí. No sé si se puede catalogar de terror, de miedo o de alienígenas, pero ahí va, ahí les cuento. Tenía que tal vez 6, 7 años, vivía con mi papá en una habitación normal que tenía la ventana al lado izquierdo de la cama, una ventana bastante amplia que daba a un pequeño jardín que prácticamente no tenía el jardín de la ventana del cuarto,
si 1 o 2 metros había un muro blanco, un jardecito pequeño, y de eso que te dormís y empezás a escuchar, dormido, empezás a escuchar sonidos raros dentro de tu sueño y ves y como cuando se enciende una luz, pero que tú tienes los ojos cerrados y como esa sensación y decidí como prácticamente si yo levantaba la mano y tocaba la pared tenía el switch de la luz. Entonces era como que, me dormí con el foco encendido, lo voy a apagar. Plac, aprieto el switch, nada. Plac, aprieto el switch otra vez, nada. O sea, no se encendía ni se apagaba la luz. Y yo, juela, ¿qué ondas? Entonces, me quedé quieto un rato y decidí abrir los ojos. Cuando abrí los ojos, era una esfera blanca, blanca amarillenta, o sea que tiraba luz, pero una luz bien tenue, o sea, era como que el objeto brillaba más que la luz que emitía en las paredes y todo eso. Y cuando lo vi, se escuchó como un grito, un sonido bien agudo, pero así como que fuera un grito bien agudo, y el objeto se desplazó rápidamente hacia la ventana, atravesando la ventana porque estaba cerrada, y se elevó con velocidad hasta el cielo. Lo interesante de eso es que, o sea, vi sombras cuando el objeto se movía en la luz, o sea, ves las sombras del objeto que genera sombra con otras cosas moviéndose, y ves como el reflejo de las luces que va en la ventana y cuando va subiendo. Un susto horrible, y inmediatamente volver a poner la mano plac, y enciendo la luz del cuarto como que nada, y sí, el switch funcionaba. Raro, raro. Pero esa misma noche, como me costó dormirme y dormí con la luz encendida del mismo miedo, empecé otra vez a escuchar sonidos. Y yo dije, no puede ser. Y con los ojos cerrados apagué el switch de la luz y sí se apagó la luz. Entonces, no, qué ondas. Cuando sentí que me tocaron la pierna, ahí abrí los ojos y vi como tres sombritas o tres cositas, así como que estuvieras viendo se le va a perder el creepiness, y digo, es como que estuvieras viendo uno de los Jaguars de Star Wars, así como cubiertos así. Y cuando lo desperté, o sea, yo grité del miedo y se volvió a escuchar ese mismo grito o ese mismo sonido que había generado la esfera de luz. Y ahí cerré los ojos y me cubrí pues, o sea, me quedé quieto y nada, pues, o sea, ya me quedé así y encendí la luz y ya no pude dormir esa noche. Por eso decía, no sé si se puede considerar como de terror, de miedo o de alienígenas o no sé, pero bueno, esto es una historia que me ocurrió a mí. Miren, muchísimas gracias a Daniel Brito que nos hace llegar esta historia. Fíjense, cuando me la mandó, Ujú. pues yo la escuché, ¿verdad? Obviamente, ¿no? No iba a mandar un audio así nomás sin saber qué traía, ¿verdad? Claro. Ujú. Este, y la escuché, sí me hizo bien interesante, ¿verdad? Y me puse a platicar con esta persona, ¿no? Porque dije, híjole, o sea, así está fuertecito, ¿no? El suceso. Y luego me dice Daniel, pues fíjate que pues se los conté a mis papás, ¿no? Al otro día, ¿verdad? Pero pues no me creyeron. Ujú. Yo sí está como que muy chollado, ¿no? Dice, pero que al día siguiente exactamente, en la noche, su mamá pegó un gritote, ¿verdad? Y pues él se despertó, ¿no? Incluido su papá, ¿verdad? Pues, o sea, ¿por qué gritó la mamá, no? Ajá. Y dice que su mamá dice que gritó porque sintió que la tocaron Uy. y que Uy. cuando se despertó y gritó fue porque vio precisamente a estos como seres encapuchados que Daniel vio la noche anterior, Wow. ¿verdad? O sea, dice que su mamá los vio también la siguiente noche, ¿no? Aquí dice que su papá, pues él no, o sea, él realmente no los vio, o sea, él se despertó por el puro grito de la señora, pero él ya no vio nada, ¿no? Ujú. Entonces,
pues sí, o sea, dice que su mamá, o sea, sí le terminó creyendo lo de estos seres pues, encapuchadillos que dice que lo vieron, porque pues ella también le tocó verlos, ¿no? O sea, dato curioso, pues fueron 2 noches seguidas en las que pasó este asunto pues en esta casa. Ajá. Fíjate que está muy interesante porque, bueno, lo hemos dicho ya muchas veces en este programa, pues es muy común que a veces uno tenga cierta experiencia y tal vez siempre tenga la duda de si lo que vio uno fue real o si se trató de algo de la imaginación o una, digamos, algo que hayamos malentendido del entorno. Pero ya cuando dos personas tienen una experiencia que tiene en común pues a un tipo de criatura como en este caso, híjole, yo creo que es algo bastante fuerte. Ale, ¿qué opinas? Pues sí está eh, bastante creepy o no sé cómo reaccionaría yo. Sí. Mm, Porque es algo fuera de lo usual, o sea, sí, a lo mejor las historias que nos han compartido, a lo mejor de que no, pues que vi una sombra, que escuché algún sonido, pero ya sí, esto de que inicia como que viendo algo de luz, Ajá. está como extraño. Entonces sí es, como él mismo mencionaba, a lo mejor que lo atribuía que fuera algún ser extra a lo mejor a este lugar o a esta tierra, ¿no? No sé. Es una anécdota bastante interesante, la verdad. Pues bueno, pues ahí la tenemos. Pues ahora sí que la verdad es que nos encanta recibir este tipo de anécdotas de todas partes. Estamos muy contentos porque en este programa nos llegan ahora sí que anécdotas de no solamente de nuestro país, sino que pues también de Centro y Sudamérica. Entonces, pues bueno, saluditos a todos aquellos que nos escuchen, amigos y hermanos del sur de nuestro continente. Oscar, ¿ibas a decir algo? No, no, Ah, no. ok, perdón. Entonces, bueno, ¿qué les parece si, no sé si tengamos un relato por escrito o pasemos de una vez al siguiente bloque con más información del asesino serial de esta noche? Tenemos un relato aquí en fila que nos envía Ian Omar. Ok. Eh, Se los comparto. Dice, hola, muy buenas noches. Me han pasado cosas que son muy terroríficas, pero me gustaría compartir una en especial. Un día le dije a mis papás que iría a trabajar, pero ese día no lo hice. Entonces estuve con mis amigos. Ese día no alcancé el camión. A las 10, entonces el camión llegaría hasta las 3 de la mañana a mi destino, pero estaba lejos. Tenía que caminar mucho para bajar del camión, pero ya todo estaba solo, pues eran 3 pasadas, casi las 3:30. Entonces, al caminar sola por la calle tenía miedo, un miedo inexplicable. Cuando de repente volteé para ver que no viniera nada, ya que iba sola. En ese momento, al estar a media calle, vi a un hombre. No era alto, pero tenía algo que me alertó, pues iba todo de negro. Tenía una gabardina y un sombrero negro. Yo caminaba, pues era eterno, y volteó a verme, pero solo mostró su sonrisa, una muy fea y diabólica. Corrí, pero sin dejar de voltear a todas direcciones, pero nunca lo vi pasar esa calle, ya que yo iba derecho y él iba en sentido horizontal. Nunca pasó a la otra calle. En ese momento le llamé por teléfono a mi amigo, que estuvo conmigo ese día, pero lo extraño fue cuando él me dijo que él también lo acababa de ver. Igual nunca supe qué fue lo que pasó. Al investigar un poco me di cuenta que ese hombre de sombrero no era más ni nada menos que al mismo al que todos tememos. A partir de ese día, cuando iba hacia mi casa, siempre procuré nunca más volver a llegar a esa hora. Ok, eh, ¿Qué tal? vamos a poner un puntito más, amigos, pues a los temas Sí. del hombre del sombrero, ¿verdad? Una más, ¿eh? Una más de Una tantas. más, Una más. es correcto.
porque sí, es demasiadas coincidencias, ¿no? En el que se explica, no se explica, más bien en el que se nos cuente, pues todas las veces que lo han visto, ¿no? En diferentes lados, en diferentes situaciones, en diferentes Sí. horas, en diferentes lugares, entonces es complicado, ¿no? Y algo tiene que haber, ¿no? O sea, no creo que sea pura coincidencia todas No, estas apariciones. fíjate que no puede ser coincidencia porque mucha gente podría decir tal vez se trata de una especie de una psicosis como que comunitaria o algo así, pero realmente muchas de estas personas jamás han escuchado hablar sobre este personaje, jamás lo han mencionado en relatos o en otros lugares, entonces es la primera vez que tienen contacto con esta entidad, con esas características, entonces a mí me parecería bastante complicado el hecho de que se tratara como de una cuestión meramente de sugestión. Entonces, pues bueno, seguimos recibiendo relatos de este personaje y eso es algo bien interesante que desde los primeros capítulos de este podcast pues ha ocurrido. Yo creo que mínimo cada 2 programas hay entre 1 a 2 relatos de esta entidad tan peculiar y pues bueno, Siempre y hay siguen mención. apareciendo. Siempre aparece. Entonces, pues bueno, excelente relato y muchísimas gracias ahí a quien lo envió. Y pues bueno, muchachos, ¿qué les parece si en este momento pues seguimos platicando de nuestro asesino serial de esta noche? Estamos hablando de un personaje que muchos han de conocer, estamos hablando de Ed Gein. Y pues bueno, Ale, síguenos contando un poquito acerca de este sujeto. Claro, ya habíamos comentado un poquito acerca de esta relación que tenía con su hermano. Eh, ya decíamos, pues realmente sí se llevaban, pues como cualquier otro hermano, ¿no? Sin embargo, en este punto en el que empezó a tener esta especie de contrariedad con su madre, pues realmente a él le incomodaba bastante escucharlo hablar mal de su mamá, de que estuviera, pues vaya, llevándole la contraria de alguna manera y de que pues se expresara de mala forma, vaya, de ella. Ujú. Entonces, todos estos detalles era sobre todo por esta relación tan fuerte que había desarrollado con su madre, que era sobre todo algo ya que rayaba en un complejo de Edipo totalmente, ¿no? Sí. Ujú. Es por eso que cuando, bueno, bajo todo este contexto que estamos comentando, eh, se produjo este incendio que mencionabas hace unos momentos Sí. dentro de los campos de la familia. Entonces, esto estuvo muy extraño. Al parecer, el fuego se descontroló y llegó hasta la casa de los Gain. Curiosamente, ya una vez que los bomberos se encargaron de controlar este lugar, de apagar las llamas, se dieron cuenta que Henry, el hermano de Ed, había desaparecido. Entonces, en este momento lo comienzan a buscar. Posteriormente lo encuentran. Ya cuando lo hallaron estaba boca abajo y curiosamente, pues vieron que tenía signos de que él había sido golpeado. Entonces, algo curioso porque pues no coincidía a lo mejor con que hayan pensado, bueno, fue a lo mejor consecuente al incendio, no sé, algo así, ¿no? Ujú. Vieron que el cuerpo estaba golpeado y además, una vez que hicieron toda la investigación, se dieron cuenta pues que realmente él había muerto asfixiado, pero realmente el caso como tal no se investigó. Eh, Aquí curiosamente pues ya una vez que el hermano de Ed falleció a través de toda esta situación, pues dio como una vía para que em, se pudiera desarrollar esta relación entre Ed y su madre casi incestuosa, digámoslo de alguna manera. Ujú. Eh, y posteriormente, unos meses después, sí ella sufrió un derrame cerebral, una apoplejía le llaman, que la deja paralizada.
posteriormente, pues volvió a tener uno de estos episodios y pues prácticamente su hijo estuvo al pendiente 100% de ella, cuidándola hasta sus últimos días, ¿no? Entonces, efectivamente, como ya comentábamos, ella fallece para diciembre de 1945 y en este punto algo bien importante es cómo después de toda esta relación tan fuerte que tenía con su madre, que era prácticamente a lo que él se dedicaba, estarla cuidando, estar completamente a su cargo, una vez que ella fallece, pues podría decirse que es el punto en que él ya pierde su único vínculo que le quedaba para la cordura y porque realmente pues era con la única persona prácticamente con la que se comunicaba y ahora sí eh, ya no se quedó con alguna otra persona con quien hablar o alguien que pudiera a lo mejor pues eh, compartir un poco de su vida o algo. Entonces ya a partir de este momento, digamos, fue el punto en el que tal vez empezaron ahí a suceder algunas cosas un poco más extrañas en su vida. Eh, pues sí, como comentábamos, la afección que sentía Epstein por su madre, eh, pues se convirtió en una enfermedad, ¿no? O sea, ya no era sano esta admiración, esta devoción Sí, que le sentía hacia ella, y pues que desgraciadamente, pues por esta pérdida, pues él empezó a sentir, ¿cómo llamarlo? Pues muy, se me fue la palabra, ¿no? Pero bueno, o sea, él empezó a buscar eh, pues, mujeres que pudieran darle este afecto que él sentía, pero pues se volvió de una forma muy, pues muy peligrosa, ¿no? Empezó a hacer cosas que, pues a nosotros se nos hacen aberrantes, ¿no? La verdad, ¿verdad? Y se me hace se me hace interesante el cómo esta pérdida llegó a ser que él hiciera lo que hizo, ¿no? Porque bueno, una cosa es sentirse solo y por lo tanto vas a buscar a personas que coincidan con estas características que tú buscas, ¿no? En la persona, pues para sentirte lleno, ¿no? Pero otra muy distinta es, pues, empezar a hacer lo que les vamos a contar más adelante, ¿verdad? Que en mi parecer, pues ya no cabe, ¿no? O sea, el cómo se derivó, pues, del buscar este amor pues, a tener y hacer lo que hizo, ¿no? Así es. Así es. Y si se, digo, y si se han dado cuenta, Neymers, pues no, o sea, es que me estoy tratando de contener, ¿no? Porque no quiero soltar toda la sopa, de lo que, sí, exactamente, ¿no? O sea, de que mató a gente, sí, sí la mató, digo, pues por eso es un asesino serial, ¿verdad? Pero pues Ujú. eso es dentro de lo estándar, ¿no? En ese tipo de situaciones, ¿verdad? Cosa que, bueno, él ya lo lleva al extremo más adelante, ¿verdad? Entonces ahí se van a enterar al ratito.
ante un hecho paranormal. Lo único que sé es que es la anécdota más extraña y real que tengo. Hace un par de años tenía un amigo que era bastante extravagante y nos juntábamos alrededor de unas 4 o 5 personas dependiendo del día. El plan en sí era que no había plan. Cada salida era diferente y bien podíamos ir al cine, podíamos ir a cenar, ir al parque, al mirador, podíamos ir a diferentes lugares. En sí era juntarnos y entre todos decidir qué era lo que íbamos a hacer ese día. En esa ocasión ese amigo pasó por todos nosotros. Era alrededor de las 10 o 11 de la noche cuando nos dijo que tenía que ir a un lugar y que quería que lo acompañáramos. Lo notamos bastante serio y no nos dio más detalles, así que todos estuvimos de acuerdo en simplemente no cuestionarlo y acompañarlo. Empezó a conducir y eventualmente llegamos a un cementerio. Este cementerio se encuentra en el poblado de Nazas. Para esto no era un día especial, no era el 10 de mayo, no era el Día de los Muertos o algo así, por lo que pudiéramos justificar que pudiéramos visitar el cementerio esta noche. Todos le dijimos que lo acompañaríamos, pero no era quizás el momento adecuado para hacerlo. Sin embargo, él se veía demasiado desesperado. Hacía años que había fallecido su mamá y él no había podido despedirse del todo de ella. Era hijo único al menos de su madre y sentía como esta carga de culpa por no haber estado en el momento en el que ella partió. Así que con todo este historial todos nosotros decidimos que si él en verdad quería ir, pues buscaríamos la forma, pero no sabíamos si sería posible, puesto que no era un día especial, como ya había mencionado. Además de que no había luminarias y únicamente nos estábamos guiando por la luz de la luna. Bajamos del vehículo y nos acercamos a la reja. Tenía una cadena, pero el candado solo estaba sobrepuesto, no estaba realmente cerrado. Y no se veía ningún guardia o velador durante esa noche. Así que de la forma más silenciosa posible ingresamos a este cementerio. Comenzamos a caminar iluminados únicamente por los celulares y la luz de la luna. Y conforme nos fuimos acercando a la zona en la que se supone que estaba la tumba de la mamá, empezamos a notar una luz encendida, una veladora. Todas las demás tumbas estaban a oscuras. Algunas tenían rastros de flores ya marchitas, de que quizás alguna visita anterior las habían llevado. Sin embargo, esta tumba parecía que había sido visitada recientemente. Lo que nos pareció más extraño era que tenía una caja de cristal en la que normalmente las personas suelen meter flores o juguetes, a veces tienen fotos de los familiares o demás, pero esta tumba únicamente tenía en esa caja esa veladora. Lo raro es que no había suministro de aire dentro de esa caja. No había forma de que esa veladora estuviera encendida. Todos comenzamos a ponernos un tanto nerviosos porque también se veía que estaba casi recién puesta, pero no había nadie más dentro del cementerio. Y fue ahí donde incluso el que nos había convencido de acompañarlo decidió que era mejor irnos. Comenzamos a avanzar hacia la salida cuando empezamos a escuchar que la reja empezó a moverse. Cuando nosotros entramos la habíamos cerrado y habíamos puesto la cadena y el candado tal y como lo habíamos encontrado para evitar que se notara nuestra presencia dentro del lugar. Sin embargo, ahora parecía que alguien intentaba también ingresar, sacudiendo la reja, y que muchos animales empezaron a ladrar y aullar en ese momento. Simplemente decidimos salir corriendo y nos subimos a la camioneta, pero en ese momento la camioneta no arrancaba. Pasaron 10 minutos hasta que pudimos huir del lugar. Aún no sabemos si había alguien más ahí o qué fue lo que pasó, pero sea como sea, fue una de las experiencias más desagradables que alguno de nosotros hubiera vivido. A partir de ese momento nos separamos. Ya no he sabido nada de ellos y lo último que supe de este chico es que había abandonado la ciudad. Creo que ninguno de nosotros pudo superar del todo esa situación y estar juntos era un recordatorio constante de ese día.
Ok, parece ser que ya se restableció el audio. Tuvimos un problema al inicio de este relato. Una disculpa, queridos Nightmares, queridos radioescuchas. Parece ser que ya está activo nuevamente. Realmente del relato no nos perdimos de nada. Básicamente así inicia. Nada más creo que se nos perdió la línea tanto de Ale como mía. Pero parece ser que ya está restablecido. Entonces, pues bueno, muchísimas gracias por ese relato. Vaya anécdota, porque yo siempre lo he dicho, la verdad es que hay personas que siempre tienen como que una esencia bastante extraña. No por sus comportamientos realmente, sino que hay una especie como que de entorno muy relacionado con varias personas que hacen sentir a los demás como que con una sensación un poco pues incómodo, la verdad. Entonces pues en este relato pues digo, no solamente se hace notar la extraña, digamos, forma de ser de esta persona, sino pues lo que desencadenó pues al visitar ese lugar, ¿no? Totalmente, me parece bastante peculiar este caso. Oscar, Ale, ¿qué opinan? Ok, parece ser que... Adelante, Digo, Oscar. espérame, ¿no? Disculpen, es que me estoy peleando aquí con cuestiones técnicas de la máquina. Ok, adelante, no te preocupes. Este, pero sí, como bien dices, Gus, hay gente que extrañamente está predispuesta a que le sucedan este tipo de cosas simplemente con estar ahí, ¿no? Claro. Eh, no sé si se debería llamarle un don o una maldición, ¿no? Creo que depende de ahí de los ojos con los que se vea. Pero lo que sí está interesante, bueno, es que no es simplemente el lugar, ¿no? Porque también dicen que cuando ya se quisieron ir, No podían. pues el auto no prendía, ¿verdad? Así es. Y esos ya también ya son síntomas de que pues algo más grave anda por ahí, ¿no? O sea, una cuestión, pues ya sabes, de ruidos, de movimiento, pues bueno, es digamos dentro de lo normal, ¿no? Claro. Pero ya que el vehículo se mate, significa que, bueno, lo que ande por ahí rondando también, pues tiene un fuerte electromagnetismo, ¿no? Si no, pues no estaría pasando esto, ¿no? Entonces, podríamos decir que es bueno, a lo mejor es superstición, a lo mejor están, predispuestos, ¿no? A que, pues, están en un cementerio y algo puede pasar, Ujú. ¿verdad? Uno se crea sus propios, pues, demonios prácticamente. Pero en el momento en el que el carro ya no quiere arrancar, bueno, es que ya anda algo, o sea, ya podemos, digamos que afirmar que Claro. pues efectivamente algo andaba por ahí, ¿no? Sí, totalmente. Y bueno, más porque quien nos cuenta la experiencia, se le escucha la angustia simplemente por el hecho de recordar el momento y pues probablemente la sensación que llegaron a tener durante todo ese tiempo. Y bueno, tienes totalmente razón, Oscar. Es una, digamos, una constante en varios fenómenos sobrenaturales que se genere cierta interferencia con algunos objetos o algunos aparatos, ya sea electrónicos o eléctricos. Y un ejemplo muy claro es, por ejemplo, a veces ocurre que en algunos lugares la radio, o sea, la radio de los autos o de algunos espacios, como que tiene una cierta, pues, digamos, un ruido blanco agregado, una interferencia que normalmente no sucede, o en este caso, pues, algunos aparatos eléctricos o electrónicos que dejan de funcionar precisamente porque, pues bueno, se dice que muchas entidades, si bien son conscientes y tienen total libertad de movimiento, necesitan muchísima energía para poderse manifestar, para poder comunicar un mensaje, que se escuche su voz o plasmarlo a través de una fotografía o plasmarse ellos a través de algún espacio, algún lugar. Entonces, pues necesitan energía y pues suele suceder Así ese es, tipo de cuestiones. Claro, digo, así es, hay que recordar que la masa y la energía están relacionados, claro, ¿va? O sea, y esto es una ley universal, ¿verdad? sí, Básicamente digamos que son dos medios de la misma cosa, ¿no? Entonces, si tú quieres, o sea, es teóricamente posible crear algo de la nada prácticamente usando pura energía, ¿no? así es. Es teóricamente posible. Bueno, ya la cantidad de energía que se requiere, bueno, ya esa es otra cosa, ¿verdad? Que Claro. podemos,
Generarla aquí, no, ¿verdad? Pero bueno, en la infinidad del cosmos, bueno, es otra cosa, ¿no? Claro. Eh, entonces a lo que voy es, si busca manifestarse, pues ¿de dónde va a sacar la forma corpórea, ¿verdad? Sí, claro. Pues no hay, no puede, ¿verdad? Entonces pues necesita sacar energía de algún lado, pues para poder generar cierta presencia, ¿no? Entonces pues es como bien dices, Gus, pues de algún lado la tuvo que tomar. Sí, exactamente. Entonces pues en este caso lo más cercano, pues el carro. Y lo volvió una experiencia todavía más aterradora, porque pues no pues, se podían ir Sí, de porque ese uno lugar. quería irse ya y pues resulta que no arranca, ¿verdad? Imagínate, no, no, qué terrible. Ojalá que no se repita ese caso para ninguno de sus radioescuchas o que no les haya pasado nada parecido, porque es bastante atemorizante lo que nos cuentan. Y creo que tenemos un relato más por escrito, ¿verdad? Aquí tengo listo, este lo envía Nadia Arenas. Dice así: yo tengo una historia. No me la contó mi abuela exactamente, pero sí son sucesos que ocurren en su departamento. Ella vive en el departamento arriba del mío, por lo que todo lo que ella hace o mueve, yo lo escucho. Ella ya es una mujer grande, tiene demencia y demencia senil y además me reconoce a mí o a mi mamá, que somos las que estamos al pendiente de ella. Ella vive sola y ya no camina, anda en silla de ruedas. Y realmente quisiera pensar que es su demencia, pues muchas veces he subido a su departamento por la madrugada, luego de escuchar muchos ruidos, cómo se mueven los muebles o las sillas, a veces incluso voces que pensamos que vienen de la televisión o su radio. Pero cuando subo resulta que ella está en su recámara durmiendo. Una noche, como cualquier otra, mi esposo y yo escuchamos lo mismo, voces, cosas moviéndose y habituados nos subimos a ver. De repente se escuchó un golpe muy fuerte y eso nos alarmó. Salimos al patio, pues es un terreno grande, y desde el mismo escuché en el departamento de mi abuela, más concretamente en la ventana de su recámara, como si tocaran con los nudillos la ventana. Pensé que era ella llamándome, así que subí rápido. Llegué a su puerta, donde aún escuchaba cosas moverse y al entrar, todo como siempre, estaba oscuro y en calma. Entré a su recámara y ella estaba en el suelo al otro lado de la pared de la ventana. Recuerden que ella no camina. Cuando le pregunté qué pasaba, me dijo que su hijo mayor, muerto hace décadas, incluso antes de que yo naciera, había estado ahí con ella momentos antes, vestido con un traje azul. Me asusté un poco y la metí a su cama y me fui. Por lo general ella habla así de su hijo, pero también menciona que hay siempre una niña colgada en la recámara, que no ocupa, y hay un muchacho en la ventana. Últimamente, dice también que siempre hay una persona mirando la televisión. Me gustaría pensar que todo lo que ve y lo que escucha es producto de su demencia, pero yo vivo abajo y sé que una ancianita de su edad y condiciones no es capaz de hacer tanto ruido. Y ese día con los golpes en la ventana es imposible que ella haya hecho todo eso. En fin, espero les guste mi experiencia. Aún tengo otra más que ocurrió con mi abuela, la cual yo viví también en carne propia, pero aún estoy pensando en compartirlo. Saludos, excelente trabajo. Wow. Híjole, me parece, bueno, primero que nada, muchísimas gracias por esa anécdota y por la confianza de compartirnos algo, pues, digamos, tan familiar, tan personal. Eh, a mí me parece bastante interesante todo el tema relacionado con las personas mayores, sobre todo cuando están enfermas en casa. Lo platico porque a mí personalmente me tocó, digamos, tener algunos años a uno de mis abuelitos, ya hace muchísimos años, pero lo alcancé a conocer ya cuando estaba enfermo y la verdad es que son situaciones
digamos que ocurren en casa a veces, pues cargadas de cuestiones emocionales, pues muy tristes, ¿no? Es una situación muy triste tener un familiar en casa y a lo mejor ya en edad avanzada y peor aún pues con alguna condición o algún problema que dificulte pues su estado normal. Eh, Híjole, yo creo que más allá de dar miedo, pues también genera como que una situación de preocupación en torno a la persona, ¿no? Yo me quedo con la parte en la que menciona pues que había ruidos que se escucharon, digamos, en lugares en los que pues su abuelita no tenía forma de accesar o forma de alcanzar. Eso me parece a mí ya súper rarísimo. Sí. Y donde ya sentí un poquito más de temor, al menos yo personalmente, es cuando pues al parecer está acompañado el fenómeno de un contexto, ¿no? Algo que ya hemos dicho en este programa es que a veces hay fenómenos que pudieran tener alguna explicación, digamos, física, climatológica o del lugar, o sea, hay miles de formas de explicar ciertos sonidos y ciertas cuestiones, pero cuando van acompañadas de un contexto, o sea, cuando ocurrió algo en ese lugar, o cuando se está mencionando a cierta persona que sí vivió, pero que lamentablemente a lo mejor falleció, pues a veces eso le da muchísimo peso a este tipo de actividades, ¿no? Entonces, pues bueno, bastante interesante me pareció este último relato de este Sí, bloque. fíjense. Ya ves, cuando uno es niño, pues generalmente pues está más abierto a pues detectar este tipo de planos que actualmente ya no, o sea, cuando uno crece como que deja de tener esa percepción, ¿no? Ajá, sí. Y siento que cuando uno empieza a envejecer, o sea, pero ya pues un adulto muy mayor, ¿verdad? Ujú. Siento que vuelve a tener se le vuelve a abrir esta perspectiva, ¿no? Ajá. Siento yo, ¿verdad? Porque también es muy común que pase esto, ¿no? Bien puede ser como dicen la demencia senil, pero a lo mejor es que la demencia senil es, pues volver a abrir estos planos, ¿no? O sea, esta conciencia, estos lugares que uno normalmente ya no tiene acceso, ¿no? Ajá. Digo, está comprobado que pues existen más de 10 dimensiones, ¿no? O sea, no nada más largo, ancho y profundidad, ¿no? O Ujú. sea, el tiempo es una dimensión, etcétera, ¿no? Sí, claro. O sea, está comprobado también, digo. Entonces, ¿quién no dice? Porque, o sea, no está comprobado, pero tampoco está Refutado. refutado exactamente, Ajá. ¿verdad? Que exista, que no se pueda, ¿verdad? Sí, claro. Entonces, cuando uno a lo mejor ya se vuelve muy mayor y que su conciencia ya no puede, digamos, permanecer aquí, pues a lo mejor va a otro lado, ¿no? Que es cuando ya empiezan pues generalmente a ver a personas que ya no están, Sí. eh, porque muchas veces son familiares, ¿no? A los que empiezan a ver, ¿verdad? O a platicar con ellos, ¿verdad? Ujú. Porque también aquí en la familia pues ha pasado eso de que dicen, no, pues es que está hablando con su hermano, ¿verdad? Que falleció hace 40 años, ¿verdad? O sea que, Sí. pues sí, no es normal decir, no, pues la demencia senil, pero, o sea, ¿y si no? Sí, sí, ¿Verdad? O claro, sea, ¿y claro. si no? ¿Verdad? Entonces está interesante también este tema de pues, ¿qué pasa, no? Con los adultos mayores en este plano. Digo, también sería interesante poder investigar un poquito más acerca de ello. Ajá. No somos expertos, no tenemos pruebas ni nada, ¿verdad? Pero pues sí, o sea, sí está digno de mención. Sí, realmente las personas que tienen demencia sí pueden llegar a tener alucinaciones, o sea, empiezan a lo mejor de que a ver animales, a ver personas, todo este tipo de cosas sí pueden pasarles. Ujú. Aquí el detalle con esta anécdota no es a lo mejor tanto que haya dicho la persona, bueno, es que estoy viendo esto o lo que sea, porque es parte a lo mejor sí de su enfermedad. Sí. Lo que no es normal es que ellos escuchen lo que ella dice que Ajá, ve, sí. ¿verdad? Ah, Entonces cierto. ahí sí, yo creo que por ahí va como que la cuestión que sí a mí también me da un poco de temor, o sea, sí a lo mejor ella está diciendo, pues es que yo veo que hay gente que se está aquí conmigo al lado, que está viendo la tele, que está haciendo esto, que está haciendo el otro, Ujú. y una cosa es que lo diga y otra que tú también lo estés escuchando, ¿no? Sí, claro. Sí, es alarmante y es hasta cierto punto, pues incómodo hasta de aceptar, ¿eh? O sea, sí, sí, Ujú. es un Sí, tema bastante, bastante complejo, pero
pero y bastante atemorizante también para quienes están en entorno de pues de esa situación. Pues bueno, muchachos, ¿qué les parece si, por cierto, muchísimas gracias a nuestro amigo Evaristo que por ahí nos estuvo avisando del detallito técnico que tuvimos hace un momento? Pero ¿qué les parece si continuamos, Oscar, platicando un poquito más acerca de pues el asesino serial de esta tercera entrega de Asesinos Seriales de Radio Pesadilla? Y pues obviamente después de la pérdida de su madre, pues fue cuando empezaron, pues todo este tipo de crímenes, ¿no? Que empezó a cometer, Ajá. ¿verdad? Mary Hogan murió el 8 de diciembre de 1954, esto fue años después, eh, pues cuando la policía llegó a la casa de Ed, pues encontró la cabeza de Mary en una bolsa. Uy. Así de plano, ¿verdad? O sea, llegaron a ver qué onda y pues estaba ahí en la bolsa, ¿verdad? Todo indica que pues a las 16 horas, pues de ese mismo 8 de diciembre, Mary Hogan, o sea, ella era una cantinera, pues cerró su localito, ¿verdad? Pero pues dejó entrar a Ed a tomar un café, porque pues ya era un cliente habitual, ¿no? Y entonces pues ustedes saben que cuando alguien es cliente habitual, pues se les dan ciertas concesiones, ¿no? Para no perder la clientela, Sí, ¿verdad? hay cierta confianza, claro. Ajá, o sea, sí, o sea, cuando sabes que alguien ya es tu cliente, pues bueno, ahí se le permite ciertas cosas, pues como parte de la atención, ¿no? Claro. Eh, pero pues a diferencia de otros días y aprovechando que el bar estaba solo, ¿verdad? Así, de la nada, pues Ed le disparó, así, tal cual, un revólver calibre 32. Ujú. Esa misma tarde, el granjero Seymour Lester, pues ingresó a la taberna, pues para comprar un helado a su hija, ¿verdad? Y pues se dio con la desagradable sorpresa de que estaba el suelo manchado de sangre, ¿no? Y curiosamente estaba hasta el cartucho, ¿verdad? O sea, ni siquiera se dignó a recogerlo, ¿no? Ujú. Entonces, pues se notaban las marcas de arrastre, ¿no? De la sangre, ¿verdad? Que el cuerpo había sido retirado, se lo llevaron hasta el estacionamiento, donde ahí pues el rastro desapareció, pues indicando que había sido subido a un automóvil, ¿no? Ujú. Estaba nevando, por lo que pues bueno, se notaba la marca de las llantas, ¿verdad? Hacia dónde se fue, ¿verdad? Y pues en el interior del bar había una taza todavía, pues de la del café que entró a tomar él, y pues estaba hasta todavía con sus huellas digitales, ¿no? Así que pues digamos que fue muy fácil atraparlo, o sea, se notaba que era inexperto, Ujú. ¿verdad? Pero pues desafortunadamente, y Ed tuvo la suerte de que pues el detective, ¿no? Que le asignaron al caso, pues era inexperto, ¿no? Entonces digamos que empezó a investigar de la manera incorrecta, Mm, ujú. ¿verdad? Ya que pues bueno, él había, pues solamente al alguacil este solamente le había tocado ver cadáveres de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Sí, claro. Eh, Estábamos hablando del 54, ¿no? O sea, realmente la guerra todavía está muy fresca en la memoria de la gente, Sí. ¿verdad? Eh, pero pues no sabía nada de criminología, ¿verdad? Entonces, cuando lo mandaron a este pueblito de Plainfield, pues uno no espera encontrarse con este tipo de cuestiones, ¿no? Y a pesar que son los años 50, ¿no? O sea, Ujú. son años más inocentes, ¿no? Digamos que ahorita ya estamos más maleados, o sea, ya ahorita ya es pues, prácticamente el pan de cada día, no nada más aquí, sino en cualquier lado, Sí. ¿verdad? Pero pues en aquellos años no, o sea, simplemente él, este alguacil, él ya iba pues con la idea de que pues le iba a tocar estar en un pueblito tranquilo, en el que a lo mucho le iba a tocar enfrentarse con los borrachos ahí del pueblo, y ya, ¿no? Claro. Entonces, cuando se dan cuenta de este caso, pues simplemente hace todo mal, ¿verdad? Entonces, pues nunca logró encontrar pruebas y ya ven que el sistema legal es muy extraño, ¿no? Sí. Si, al menos aquí en México y muchas partes también, ¿no? Si cometes o acusas a alguien de un crimen y resulta que lo absuelven, eh, se- pues podríamos decirlo que se anula, por Ujú. decirlo de alguna forma, ¿no? O sea, no lo puedes volver a acusar de lo mismo, pues, Claro. ¿verdad? Entonces, prácticamente algo así pasó, o sea, a falta de pruebas, que pues las pruebas estaban y muy claras, ¿verdad? Pero pues a la inexperiencia de este, pues el caso fue desechado.
¿verdad? Y pues empezaron ahí los rumores a decir que pues Mari fue secuestrada por la mafia, ¿no? Ujú. Incluso el mismo Ed, ojo aquí, el mismo Ed haciendo burla de de esta misma situación. Él le decía a todo mundo de, no, Mari no ha desaparecido, o sea, está en mi granja, ¿verdad? Y todos lo tomaban como en broma, ¿no? Ujú, ujú. Así de, sí, qué chistoso, ¿verdad? Así, ¿cómo va a estar en tu granja, ¿verdad? Entonces, o sea, está, pues, heavy, ¿no? ¿Cómo alguien puede llegar a ser tan descarado Sí, con la situación, ¿verdad? Y la gente lo tome por loco, ¿no? Todo porque, bueno, pues el inexperto, este inexperto alguacil, pues no llegó con los datos correctos, ¿no? Entonces está raro, ¿verdad? Eh, pero pues bueno, ¿qué se le va a hacer, verdad? sí, claro. Este, Fíjate que algo muy interesante, hay que contextualizar un poquito también algo que mencionas, Oscar, y eso es que estamos hablando de la década de mediados de los 50, finales de los 50. No fue un periodo, digamos, demasiado largo en el que pues Ed cometió pues los diversos crímenes. Entonces, aunado a que el investigador principal de estos casos era alguien no preparado, también había muchísimo desconocimiento sobre el tema de pues este tipo de conductas psicópatas y psicóticas. Entonces, ujú, al no haber una estructura, digamos, metodológica de investigación, de persecución o de identificación de este tipo de fenómenos, y sobre todo menos en un pueblo tan pequeño, eh, ujú, en la historia de Ed Gein hay un hueco tremendo sobre lo que realmente sucedió con digamos, varios de los eh, cuerpos que se encontraron, por así decirlo, en sus propiedades. Pero bueno, ahorita hablamos un poquito más de eso. sí, así Eh, es. Hay que recordar, como bien dices vos, ojo aquí, los años 50 se les conoce como la edad de oro en Estados Unidos, sí. ¿verdad? ¿Por qué? Porque eran los tiempos pacíficos, ¿verdad? Ujú. Estamos hablando, en los años 20, pues estuvo más o menos, ¿no? Pero luego llegó la Gran Depresión, ¿verdad? Y entonces explotó todo el tema de las mafias, Ujú. especialmente en Chicago, en Nueva Sí, York, estaba en otros tremendo. lados, ¿verdad? Entonces, pues se complicó la situación, ¿no? Y luego, ¿qué pasó? En los 20 también empezó la Primera Guerra, ¿no? Ujú. Medio se calmó las cosas, güey, cuando llegaron los 40, güey, digo, llegó los 30, güey, y llegó la Gran Depresión. Lo medio estaba estabilizándose otra vez, y llegaron los 40 y la Segunda Guerra, Sí, claro. ¿verdad? Entonces, o sea, Estados Unidos venía de varias décadas bastante complicadas, ¿no? Y de repente se acaba la Segunda Guerra y empieza un periodo de prosperidad, Ujú. ¿verdad? Que es incluso si llegan a ver películas y series, o sea, van a ver que cuando tratan de los años 50, o sea, generalmente todo es muy alegre, todo es muy pacífico, eh, todo el mundo puede comprar su casa, empiezan a hacerse de sus patrimonios, de sus carros y todo esto, ¿verdad? Sí. Entonces, pues es lo que le pasó a este policía, o sea, él llega al pueblo esperando este sueño americano y de repente toda esta tranquilidad pues se ve amenazada porque pues hay un asesino serial, ¿verdad? Y que también hay que recordar que para estos años todavía no existía el término de asesinos seriales, o sea, todavía no estaba, Acuñado el pues término, claro. exactamente, no estaba acuñado el término y no estaba estudiado de que puede haber un patrón en asesinatos, ¿no? Entonces, pues lo tomó a sorpresa, ¿no? Mala suerte para todas estas personas, ¿verdad? Que incluso, que a lo mejor, si hubiera pasado esto mismo en tiempos más actuales, pues hubieran prevenido más, muertes, ¿no? Creo que hubieran detectado más rápido qué estaba pasando, incluso si Claro. hubieran hecho bien las pruebas y de forma más rápida hubieran detectado incluso al asesino dentro de sus primeros crímenes, ¿no? Sí. Ok, pues bueno, ahí lo tenemos y más adelante vamos a platicar un poquito más. Todavía nos faltan varias cosas. Quiero nada más destacar algo así súper súper rápido. Ed Gein no es uno de los asesinos que haya tenido la mayor cantidad de asesinatos, digamos, a lo largo de su carrera delictiva. Pero él se dedicó a hacer ciertas cosas, ciertas actividades con sus víctimas que son lo que marcó, digamos, como que ese nombre en la historia del crimen, en la historia pues, de los asesinos seriales. Entonces, para que no se nos despeguen. Y pues bueno, ¿qué les parece si vamos al siguiente bloque de anécdotas?
tenemos un relato más por aquí a través de audio que nos hizo el favor por ahí de enviarlo pues, nuestro buen amigo Jorge Omar. ¿Qué les parece si lo escuchamos? Y pues seguimos con este programa de Radio Pesadilla. Entonces, pues bueno, por ahí mucha atención a nuestros radioescuchas. Vamos con un audio relato. Buenas tardes. Mi nombre es Jorge Omar. Yo quiero contarles una pequeña historia acerca de lo que pues yo he vivido en una casa que recientemente compré. La historia de esta casa es interesante puesto que pues es una casa de que era antes de una ancianita, muy dulce ella, por cierto. Siempre era de las personas más alegres del barrio. A lo que pues esto se me hace interesante. Digamos que esta viejita se dedicaba mucho a lo que era la santería. Se dedicaba pues digamos a hacer algunos ritos. De hecho, cuando se estaba remodelando un poquito la casa por parte de mí, estaba bueno, en el cuarto donde ella se quedó, bueno, donde ella se quedaba era un cuarto muy amplio, pero el cuarto donde realizaba pues todas sus actividades religiosas, pues era un cuarto muy empapelado, digamos como que de un aspecto muy extraño. Tenía algunos medallones, algunos símbolos en las paredes, un tanto extraños. Al final de cuentas todo ese empapelado se retiró. Ahí es donde contaban que pues atendía a algunas personas con algunos ciertos tipos de problemas, utilizaba la santería para muchas cosas. Al final esa casa duró un tiempo pues en remodelación. A partir de que yo me empecé a mudar ahí, pues se empezaron a notar algunas cosas un tanto curiosas. No digamos que eran cosas demasiado anormales, por así decirlo. Dentro de lo que cabe, fueron aspectos como que de repente, cuando se estaban haciendo las remodelaciones de la casa, se dejaba herramienta en algún sitio, o se dejaban algunas partes de unas herramientas intercambiables en sus cajas, y de la noche a la mañana esas herramientas o las partes de las herramientas ya no estaban. Y yo lo consulté con mi padre y con mi hermano, si habían ido a la casa, habían tomado las llaves. Es curioso porque solo yo tenía las llaves de la casa. Y me preguntaban que no, o sea, pudieron haber tomado las llaves, pero que esa herramienta nunca se había sacado de ahí. Y a mí se me hizo muy curioso, puesto que yo busqué por toda la casa. Esa herramienta a veces cambiaba de sitio, o a veces la propia herramienta pues desaparecía en su totalidad, y hasta la fecha pues no he encontrado indicios de volver a encontrar esas partes de las herramientas intercambiables. A lo que no es un suceso muy paranormal, pero sí a mí me sacaba mucho de onda ese aspecto. Otra de las cosas es que en el cuarto donde se queda ella, pues sí se siente, siempre se ha sentido una aura un tanto fría con respecto a que entras al cuarto. Y precisamente ese cuarto, en las noches que yo duermo, hay una puerta que da precisamente a esa habitación. Y lo que pasa es que a veces yo confundo mucho el ruido del refrigerador con el azote de la puerta. Esa puerta se mueve constantemente, se cierra de alguna manera sola. Son aspectos que a lo mejor yo diría las bisagras, cosas así, pero en el día pues no tiene problemas esa puerta como tal. Han sido sucesos ya muy recurrentes en los que, si bien no se azota la puerta, tiene un sonido muy peculiar, metálico. Entonces se puede percibir cuando se cierra, digamos, no de golpe, pero sí despacio. De hecho, en la mañana yo la dejo abierta y en la noche pues, se vuelve a cerrar. O sea,
Entonces, esos han sido uno de los aspectos que por sí solos me han sacado un poquito la curiosidad. Yo decidí indagar un poco sobre la historia y lo que tenía. Si bien yo diría que es como una entidad muy tranquila, dado que la mujer en vida era muy dulce, era muy amable con todos los vecinos. Yo digo que es una entidad de la que no me preocupo realmente, hasta la fecha lo sigo ignorando, y pues no me ha ocurrido nada como tal, daño a mi persona ni nada, no, simplemente son sucesos que ocurren. De hecho, a veces ha pasado que ciertas herramientas cambian de lugar y se quedan como en una cómoda donde están bien ordenadas, o a veces están pues donde no deberían estar, más que nada. Con referente a eso, han sido unas experiencias un tanto divertidas, porque te pones a pensar pues como la manera en que suceden las cosas, y más que nada no es tanto perturbador, es, digamos, como que me genera una incógnita, dado que nunca se han presentado problemas muy fuertes, como que se muevan cosas, sillas, o que sean movimientos muy bruscos. No son como que movimientos ya o aspectos muy comunes de la casa. Ya sabiendas de la historia de la ancianita que vivía antes en esa casa, pues no son tanto de preocuparse, dado que pues el espíritu, bueno, la persona cuando estuvo en vida, pues no sufrió por parte de nada, era una persona muy dulce. Y más que nada, pues a lo mejor se sigue sintiendo como en compañía en esta casa. Es una casa en la que yo vivo totalmente solo, y pues sí, yo me he fijado en esos aspectos curiosos, y que de hecho a veces, como mi cuarto da al patio, a veces se escucha como que caminan en el patio, como si alguien estuviera como tendiendo una ropa o cosas así. A veces se escuchan pisadas. Yo podría creer que son los gatos, podría creer que son pero siempre que me fijo, o sea, mm, no suenan a patas muy pequeñas, o sea, realmente suenan como si fueran pisadas en la tierra. Y eso sí, pues me pone a pensar, aunque son sucesos medio curiosos, no son tan escalofriantes, pero sí lo ponen a pensar a uno. Ok, parece ser que ahí está ya. Se me hace que estaba apagado el micrófono, perdón. Bueno, por ahí tenemos este relato. Nuestro querido amigo Jorge Omar, quiero destacar nada más una cosa. Él siempre ha tenido un enfoque, lo conocemos en persona, y siempre enfoca muchísimo la explicación de los sucesos a cuestiones totalmente, pues, físicas, digámoslo así, Lógicas. lógicas, exactamente. Entonces, me causa muchísimo interés porque precisamente en este caso particular del relato que nos está contando, él no le puede dar una explicación tanto a los pasos como a los ruidos como al fenómeno en sí. Entonces, me deja pensando, y pues ahora sí que qué valiente, amigo, porque estar conviviendo con este tipo de sonidos, de ruidos y de demás cosas, pues y completamente solo, yo creo que a mí se me haría complicado, la verdad. No sé ustedes qué piensen, compañeros. Así es, fíjate, algo que me llamó la atención, eh, como ya habíamos dicho, y más bien voy a recalcar aquí algo que siempre hemos dicho. eh, Nunca, o generalmente casi nunca les llamamos espectros o demonios o cosas así, porque, o sea, casi siempre tratamos de llamarlos entes, ¿no? Ajá. Porque pues efectivamente, ¿verdad? No sabemos qué son y no sabemos si son buenos, si son malos o qué buscan, qué quieren, ¿no? Eh, y como bien aquí hace, como dice Jorge, eh, pues él conocía a la persona, a la señora que falleció, ¿verdad? Y siempre fue muy buena gente, ¿verdad? Y entonces, pues no porque haya fallecido, pues quiere decir que pues va a llegar a asustar, ¿verdad? O va a llegar a hacer cosas, ¿no? Entonces,
creo que ejemplifica muy bien, o sea, este tema de los entes, ¿verdad? De simplemente, pues está en su casa haciendo cosas, ¿no? O sea, y ya, o sea, o sea, no se mete con nadie, no busca nada más, entonces, interesante, ¿no? Cómo, qué es lo que está pasando aquí en su casa. Y, pues sí, no, también cosa que se me hace raro es porque, como bien dices, José, él es una persona muy lógica, ¿no? Siempre está buscando la lógica o la explicación científica de todo lo que está pasando, pero cuando Sí, decimos todo es de todo, ¿eh? sí, claro. Eh, y cómo, pues a este punto de su historia, o sea, pues ya dejó de encontrarle, pues digamos, la lógica o la física real, Y lo asimiló, pues ¿no? simplemente le quedó, pues, aceptar, ¿no? Que pues ahí está la señora y pues no puede hacer más, ¿verdad? Claro. Entonces, pues muchísimas gracias por la historia. Sí, totalmente. Entonces, pues bueno, ¿qué les parece si vamos a otra más? Tenemos unas por ahí que nos hicieron llegar por escrito antes de ir al siguiente bloque. Este, estamos ya casi en la recta final del programa, entonces, ¿qué les parece si escuchamos una más, Ale? Claro, tenemos esta aquí que dice así. Hace algunos días, hablando con mi familia, me platicaron que le habían movido las cosas del cuarto de la lavadora. Ella por lo regular pone la ropa limpia sobre la lavadora. Habían pasado 2 días y la ropa estaba ahí como si nada. En el tercer día, tiraron la ropa de la lavadora y además una manguera que está cerca de ahí, que por lo regular está enrollada. Siempre estaba en el suelo, pero como si la hubiera tirado a alguien. Después de haber hablado también ya de ese tema con una de mis tías, empezamos a platicar de los temas paranormales. Salió el tema de que había ocasiones en que la tele del comedor se prendía y apagaba continuamente. Normalmente no le dábamos importancia, hasta que me dijo mi tía: ¿te acuerdas que antes decías que te cambiaban los discos o te apagaban el estéreo? Y yo en ese momento entendí que tal vez hay algo que se quiere comunicar. Interesante, ¿verdad? Muy ligado por ejemplo, a lo que le pasaba a Jorge Omar, Sí. ¿verdad? Mm. Y incluso ligado, fíjate también, a, eh, a lo que le pasó a este relato, ¿verdad? Que hablamos hace rato pues cuando buscan manifestarse, ¿verdad? Pues requieren energía, ¿no? Y en Sí, sí, este sí. caso, bueno, aquí es la televisión, ¿verdad? La que se lleva eh, Sí, es donde pues se la que se lleva concreta. los Ujú. fenómenos, ¿verdad? Exacto. Ajá, exactamente, ¿verdad? Entonces, pues muchísimas gracias por esta historia, ¿verdad? Sí, muy posiblemente es como bien dicen, o sea, busca pues comunicar algo, ¿verdad? Eh, ojalá logre hacerlo, la verdad, eso espero, ¿verdad? Porque si llegara a dejar algún mensaje, sería interesante el ver qué está diciendo, ¿no? Y a lo mejor eso puede dar una pista a quién o qué puede ser esta cosa. Sí, algo muy importante de estos fenómenos es que en muchos casos estas entidades, como los queremos aquí denominar para no entrar como que en divisiones de si se trata de cosas buenas o malas, es que buscan ayuda, ¿verdad, Ale? O sea, es como alguna especie de grito desesperado de tratar de concluir probablemente cosas que en vida no pudieron concluir o que simple y sencillamente los tienen a lo mejor anclados en un espacio en el cual pues no se les es permitido todavía trascender pues sea lo que siga, ¿no? Al siguiente paso, al siguiente escalón, al siguiente nivel, como quieran denominarlo. Entonces, pues una historia cortita, pero bastante, eh, pues sí está impactante, la verdad es que sí está bastante impactante, más cuando ya hay un fenómeno que impacta directamente algún objeto físico, por ejemplo en este caso la televisión, pues sí da mucho que pensar y sí lo deja uno como Sí. que con una sensación bastante incómoda. Pues bueno, ¿qué les parece? Ya casi nos acercamos al cierre de este programa
¿Y qué les parece si hablamos del segundo, digamos, segundo y último, pues en este caso, pues víctima del asesino serial de esta noche, Ed Gein? Ojo, entre paréntesis y entre comillas y entre corchetes, el segundo y el último, porque realmente, como lo decíamos hace un rato, a Ed Gein hay una serie, digamos, de objetos que se le encuentran, que ahorita se los voy a mencionar. Es el segundo asesinato que vamos a hablar nosotros. Es el segundo que vamos a mencionar y es con el que finalmente pues lo descubren y también se descubren muchas otras cosas más. Entonces, para que quede bien claro ahí, pues bueno, ahí va. Básicamente, pues este asesinato que les voy a platicar ahorita es con el que pues se da finalmente con Ed Gein como asesino de esta víctima que les voy a mencionar. Esta víctima pues se trata de una persona también, parte de la comunidad, parte del pueblito donde él vivía, que pues era la dueña de la ferretería del pueblo. Ella se llamaba Bernice Warden, perdón. Y pues bueno, según el peritaje que se realizó ya en torno a este caso, pues la noche del 15 de noviembre del 57, Ed ingresa, como ya era costumbre, a veces a ciertos lugares, ingresa a este local en particular. Nuevamente pues también se trataba de un cliente habitual porque era un pueblo pequeño en el cual pues que la mayoría de la gente se conocía. Entonces Ed le pide en este caso a quien está de encargada pues un galón de líquido anticongelante y pues él le dice que pues él va a regresar el día siguiente para recogerlo, o sea, únicamente como que lo había encargado para después ir por él, ¿no? Obviamente, bueno, eso pasó digamos en la noche. Posteriormente al siguiente día la gente del pueblo empezó a rumorear que pues era raro que la señora Bernice no abriera la ferretería, o sea, como que oye, ¿por qué ahora no está abierto? ¿Qué está pasando, verdad? Siempre abre temprano, ahora no abrió. Y cuando pues uno de sus hijos regresó de cazar, pues ya fue cuando él dio aviso a la policía y pues resulta que al igual que como en el caso de Mary Hogan, pues su madre pues había desaparecido. Y por alguna razón, pues no se tardó, digamos, ya había varias sospechas sobre Ed, ¿no? Entonces, pues apuntaron directamente a él, o sea, literalmente, pues lo tacharon a él porque, pues de alguna forma, la última factura de venta que existía en este local fue la de Ed de la noche anterior a la desaparición de esta señora. Entonces, pues básicamente era como que no había de otra, ¿no? O sea, a ver, ¿quién fue la última persona que vio con vida en este caso a la señora, a Bernice? Pues fue Ed Gein, porque pues aquí está el nombre en la factura, ¿no? Error, obviamente, pues de la forma en la que pues Ed Gein pues realizaba como su modus operandi. O sea, era una persona que probablemente en ese sentido no tenía mucha noción de las consecuencias y de la forma en la que estaba realizando y operando, ¿no? Pues bueno, resulta, queridos radioescuchas, que para este caso, pues Ed Gein en este caso ni siquiera escondió el cuerpo de Bernice. De hecho, lo tenía colgado de las piernas en una especie de, pues en un espacio, digamos, con una digamos, trave superior, pues que de hecho estaba en su vivienda. Le había puesto unos ganchos en las orejas y pues básicamente, pues por esto la policía creía que lo iba a usar como decoración, o sea, de alguna forma identificaron este hallazgo con una decoración, o sea, imagínense ustedes. Así como a los ciervos pues los cuelgan como trofeos, pues bueno, básicamente Ed destripó pues el cuerpo de esta persona, de esta mujer de edad digamos mediana avanzada, y pues lucía en su casa tal cual como si se tratara de un trofeo, ¿no? Luego también encontraron frente a una estufa, pues estaba el corazón de esta mujer y a un ladito en una bolsa pues también estaba su cabeza. Y pues bueno, imagínense, o sea, imagen tan atroz, o sea, descubrir que una de las personas, digamos, más comunes y corrientes que de la comunidad, a lo mejor más conocidas tal vez, porque pues todos se conocían, tenía esto en su vivienda, en su casa, ¿no? Y pues bueno, obviamente pues dentro de la investigación que se realiza en este lugar, en este espacio de Ed Gein, también encuentran pues un montón de objetos viejos, ¿no? Obviamente cosas bastante antiguas de más de 10 años, pero también encontraron fragmentos humanos que básicamente Ed Gein estaba elaborando, tales como adornos, ceniceros,
tazas, platos. Y pues ¿de qué estaban hechos? Estos objetos están básicamente hechos de pues de partes humanas, ¿no? Con rostros humanos, había guantes hechos con manos, con piel de manos completamente cortadas y hechas, digamos, de manera a su medida. Había una lámpara que tenía rostros, o sea, literal tenía las caras alrededor digamos, como parte del tapiz del objeto. Había máscaras incluso hechas de los Sí. propios rostros de las víctimas. Exacto, ¿Verdad? exacto, sí. Ceniceros hechos con los cráneos, no, o sea, había un montón de cosas, pues aberrantes que hizo con las víctimas, Ajá. ¿verdad? Muy escalofriante todo, o sea, todo lo que se puedan imaginar que se puede hacer con piel humana, pues prácticamente lo hizo, o sea, amuebló su casa, hizo persianas, hizo Sí. de todo, o sea, la verdad. Sí, y fíjate, a mí hay varios objetos que a mí me impactaron muchísimo. Uno de ellos era una especie de cordoncito de esos para las ventanas Ajá. que confeccionó con labios de personas. Ah, sí. O sea, cortó los labios de mujeres, de hecho quiero ser específico. Él tenía una extraña fascinación con esta parte, digamos, corporal de las mujeres. Entonces, pues tenía varios objetos confeccionados con esa parte. Y también tenía por ahí un cinturón. Híjole, es que está bastante tremendo esto. Confeccionado con puros, digamos, pezones. O sea, colocados, obviamente, pues con mucho cuidado. Y pues bueno, finalmente, pues después de todo, digamos, de todo este tiempo en la que pues había personas desaparecidas, o estas dos personas desaparecidas, también pues se encuentra finalmente pues el rostro de Mary Hogan, que ya habíamos hablado hace un ratito de ella, pues en una bolsa, muchachos, pero no en una bolsa, sino que, o sea, confeccionado, o sea, su rostro recortado de la cabeza y puesto como si fuera un trabajo de talabartería en una bolsa de piel humana. Y pues ya en otro lado estaba pues el resto de la cabeza, ¿no? En otro lugar. Entonces, pues yo creo que no hay mucho que decir acerca de este pequeño, digamos, bloque de este caso de Ed Gein, porque realmente la enfermedad o digamos, la mente tan corrompida que debe de tener alguien para no solamente asesinar a mujeres, sino pues utilizar las partes de su piel y de su cuerpo como adornos, yo creo que es algo totalmente retorcido. Es algo totalmente difícil de imaginar y que a mí la verdad es que me atemoriza muchísimo. No es la cantidad de gente que asesinó, es lo que hizo con las partes de esas personas, ¿no? Es totalmente fuera de lugar y a mí la verdad es que me da escalofríos tan solo mencionarlo. Mientras lo digo, me da un escalofrío así tremendo, ¿no? Sí, la verdad, bastante horripilante todo lo que llega a hacer. Por ahí incluso o sea, incluso admite haber pues, asesinado pues a más mujeres de las que lograron contar en su casa, ¿no? O sea, de todo lo que tenía ahí, Claro. ¿verdad? Le preguntaron en una entrevista, bueno, no en una entrevista, más bien en los interrogatorios, este, pues si llegó a intimar, ¿no? Con los cuerpos, ¿no? Sí. Él respondió que no, o sea, que, pues, ¿para qué, verdad? O sea, tampoco era para tanto, ¿no? Ya sé. Pero no, o sea, la gente, pues no, o sea, pues, no, o sea, está dudosa su respuesta, ¿no? Entonces, Claro. digo, o sea, él siempre lo ha negado, o sea, dentro de su locura, o sea, está cuerdo, o sea, porque no parece, pues, una enfermedad mental como tal, ¿no? O sea, digo, hablando de esquizofrenia o de, este, o sea, pues de algo que podamos decir que realmente afecta el funcionamiento de su mente como tal, ¿no? O sea, no padece nada de esto. Pero pues el simple hecho de hacer estos crímenes, pues te da de que, pues no, tampoco está del todo bien, ¿no? Entonces digamos que dentro de su enfermedad está estable, ¿no? O sea, está manejable, está tratable, o sea, él siempre habló de lo que todo, o sea, nunca negó nada, nunca, se hizo el loco de que no, pues no sé de qué están hablando, o sea, él reconoce lo que hizo, él sabe lo que hizo, Sí. ¿verdad? O sea, y lo hizo pues consciente, ¿verdad? O sea, Para él era algo normal. exactamente, ¿verdad? Entonces,
pues muy intenso todo lo que hizo Ed Gein, o sea, y como bien dijiste al principio del programa, amigos, pues esto lleva a un montón de películas, de historias, de libros, pues de relatos, de historias, Ujú. pues basados en, pues este personaje, ¿no? Así es. Y bueno, todavía nos falta... Incluso, No, adelante, adelante. incluso uno de los más famosos, que creo que todos conoceremos, ¿no? A Leatherface de la masacre de Texas, o sea, es 100% una historia inspirada en Ed Gein, Así es. ¿verdad? Entonces, pues ahí tienen, ahí nada más como ejemplo. Un pequeño ejemplo, totalmente de acuerdo. Tenemos aquí algunos comentarios. Nos dice Ujú. el buen Evaristo, dice, no inventes, qué impactante los hallazgos de lo que elaboró. Dice, busqué imágenes, dice, hay cubiertos, los cinturones y pues bueno, muy impactado por ahí nuestro buen amigo Evaristo. Lo pueden buscar por Google, pero ahora sí que bajo criterio de cada quien, porque si son muy impresionables, no recomiendo ni que lo busquen, porque muchos de esos objetos aún se preservan y hay fotografías a color de ello. Entonces, no es algo nada agradable de ver. Por acá nos dice a Camille B, dice, muy interesante. Y también dice Baristo, existe una película del año 2000, Ed Gein. Hay varias películas de Ed Gein, muchísimas, digamos, esto mismo que estamos platicando ahorita lo pueden ver directamente en la película, pero le toman como que un poquito más de énfasis al tema de, digamos, de esa etapa no superada por Ed Gein, digamos, del apego hacia su madre. Entonces, creo que si se animan a ver una de esas les va a dar como que muchísimo sentido de cómo es que esta persona, o sea, cómo le afecta su entorno, cómo le afecta su niñez y su desarrollo, y no haberse como que desprendido digamos, de su mamá a una buena edad, por así decirlo. Pero no me adentro más en ello. Tenemos creo que un relato más, ¿verdad? Dale por escrito antes de pasar al último bloque pues del asesino de esta noche. Sí, aquí tengo esta anécdota que nos enviaron que dice así. Mi esposa durante ya algún tiempo ha compartido el cómo lo que empezó con un muchacho que vio en un área donde ella trabaja. Se ha tomado como un ente que la comenzó a seguir. En esa empresa ambos trabajamos. Yo en almacén. Ella es Supplier Quality eh, Engineer. Poco a poco su salud ha ido empeorando. No dormía. Su estado anímico y físico comenzó a decaer. Dolores en la espalda, piernas, marcas, moretes que empezaron a salir. Ella, después de platicarnos lo que veía, todos comenzamos a oír y ver cosas que se caían, ruidos que te hablaban, etcétera, etcétera. En cualquier hora, en cualquier día. En 3 ocasiones se tomó fotos y pudo captar al ente que la seguía. Fue con Ujú. una persona que nos comentó que comería el ente. La preparación la comenzó a llevar y esperamos aún el día que le dijo la persona hace 4 noches, a 6 días de la fecha que se nos dijo. Comenzó a pasar algo que la verdad nos tiene aterrados a todos. Eran aproximadamente la 1 de la mañana cuando escuchamos un ruido extraño. Mi esposa tiene una gata y esta comenzó a actuar raro. Pareciera que le habla. Y durante la noche comenzó a dormir sobre mi esposa. Maulla y mira el entorno como si siguiera algo. Esa noche en específico, la gata estaba acostada justo en su costado y de pronto se sentó. Mi esposa seguía dormida cuando se escuchó la voz de uno de los niños. Mi esposa abrió los ojos y la gata comenzó a maullar muy feo. Miraba fijamente. Cuando veo, y en la puerta estaban los 2 niños y dicen, mamá, no te levantes. Uri levanta la cabeza, yo enderecé la cabeza y en sus pies estaba sentado tocando sus tobillos y con la cabeza baja estaba algo ahí sentado. Era una persona ahí sentada. Me levanté y los niños corrieron a la sala. La gata brincó y al prender la luz no había nada. Mi esposa dijo que no era nada y que durmiéramos. Nadie pudo dormir y todo el resto de la noche la gata a cada movimiento de mi esposa lloraba.
Se la acomodaba en sus brazos o en su espalda y al día siguiente dijo que fue igual. Esta vez mi esposa cerró la puerta y dormida dijo, quítamelo, me está agarrando. Yo la tapé, no pasó ni una hora cuando oigo que me dice, está aquí a mi lado, viéndome. Prendí la luz y en la sala estaban los niños sentados. Y Jess dice que se abrió sola la puerta y está ahí viéndonos. Ayer se levantó ella al baño y al salir los niños le dijeron, hay alguien en tu cama, está ahí. Y Nochis, la gata, no deja de seguirlo. Mi esposa les dijo que no pasaba nada, que durmieran. Ella sé que lo ve, lo escucha y está pasando por algo mucho peor sola, que a nosotros nos tiene aterrados. Y ella nos dice que no pasa nada, que estemos tranquilos, que descansemos. Ella está ahí o no sale con nosotros porque tiene que estar aquí, porque no los puede dejar solos, que son su vida. No puedo ni quiero imaginar de qué magnitud es lo que está viviendo ella. Si para nosotros esto se está volviendo una pesadilla, para ella, ¿qué será? Se enoja con facilidad, grita, se exalta. En su trabajo de pronto se pierde porque no quiere que le pregunten qué tiene. Y su jefe y los empleados lo están viendo y no la podemos ayudar. Solo esperar a que pronto acabe y que aunque nos dijeron que los riesgos, pues esperemos todo salga bien y aguantemos. Por cierto, la jaula de purgas donde comenzó a ver al muchacho, ahorita, se ve oscuro, lúgubre. Da cosita estar aún que sea un poco ahí. Lo comento para que sepan un poco. Soy el esposo de Judith. Híjole, pues bueno, la verdad es que este es un caso, Ale, ¿verdad, Oscar? Y pues bueno, ya muchos de nuestros radioescuchas, digamos, que nos han seguido desde hace tiempo, el caso de Judith es un caso que nos ha venido compartiendo ya desde hace varias semanas, en el cual, para recapitular un poquito, básicamente ella ha sido víctima del acoso de, no sé si de una, sino tal vez de varias entidades en su entorno. Ya de hace tiempo, empezaron por ahí digamos, a tener esta presencia o a hacerse visible esta presencia desde su lugar de trabajo y posteriormente pues ya hasta aparecían sus fotografías dentro de su casa. Se ha acercado a algunas personas que se dedican a realizar curaciones, a de alguna forma dar asesoría en cuanto a este tipo de ataques, porque son cosas graves, son cosas bastante, aquí en este programa tratamos de ser muy neutros con el contenido, pero en este caso se trata de un caso en el cual pues ya se ha venido afectando a la familia desde hace mucho tiempo, tanto a, pues en este caso pues a ambos esposos y a los hijos. Sin embargo, pues bueno, ya ellos realizaron digamos un protocolo, por así decirlo, una especie de ritual que les aconsejaron que hicieran para de alguna forma despegar a estas entidades. Y ahorita que lo que nos cuenta el esposo de Judith, la verdad es que es un enfoque totalmente, pues digamos otra forma de ver la situación, porque pues estando fuera no fuera, sino más bien como siendo alguien quien acompaña a la persona que está siendo víctima de de este acoso energético tan fuerte, pues es una impotencia impresionante. Entonces, antes que nada, pues bueno, saludos a ambos. La verdad es que con la mejor de las intenciones esperamos que este tema vaya saliendo poco a poco y los vaya liberando, porque pues ya van, me parece que meses, ¿verdad, Oscar, de esta situación con ellos? Ale, creo que sí, ya es mucho tiempo. Ya lleva. Sí, ya lleva bastante que nos ha enviado las anécdotas, Judith. Ya tiene un ratito. Sí, y sí está inquietante por el hecho de que, o sea, ellos han acudido pues, a profesionales, ¿no? Y Ujú. parece que se calman poquito, ¿no? Pero luego otra vez empiezan a volverse a presentar con la misma frecuencia.
Y sí es inquietante, ¿no? El tener que estar viviendo esta situación y saber que o sea, que no, pues no te pueden ayudar, ¿no? O hasta el momento no hemos encontrado, más bien no han encontrado, pues alguien que realmente solucione esta situación, ¿no? O sea, porque, como les decía, sí les ayuda poquito, ¿no? Como que aminora los males, pero luego, después de días, pues otra vez comienza a suceder, ¿no? Y sí, es verdad, ya nos había mandado evidencias, incluso la última foto que nos mandó, Es impresionante. eh, pues sí se logra, sí, no, esa se logra ver exactamente a la sombra de una persona detrás de ella, ¿verdad? Entonces, como bien dice Gus, o sea, de todo corazón, pues les deseamos lo mejor y esperemos que pronto encuentren, la solución. Así es. Y pues bueno, la verdad es que eh, yo creo que en el caso de particular de ellos como familia es bien importante considerar todas las opciones. No sé, digamos, en qué crean ellos, cuál sea su fe como que principal, si son, de qué religión, a qué religión pertenezcan, pero es bien importante siempre mantenerse. La oración es un tema que mucha gente a veces dice que probablemente no, pues, con escepticismo la tratan, pero realmente es que la oración es un tema que da mucha fortaleza. Entonces, si ustedes son pertenecientes a alguna religión, algún culto particular, aférrense muy fuerte a la oración, pidan fortaleza y la verdad es que van a salir de esta. De verdad les deseamos lo mejor, esperamos que muy pronto nos estén contando que este tema por fin se solucionó y de alguna manera que ya están totalmente fuera de este tipo de fenómenos. Y sobre todo, pues bueno, eso es lo principal. Esperamos pronto tener esa noticia de parte de ustedes y de cualquier manera, pues seguimos al pendiente, ¿no? Esta comunidad ha estado al pendiente de este caso. Y creo que pues vamos a seguir muy al pendiente de cualquier cosa que llegue a suscitarse. Esperemos de verdad pronto se trate de un mensaje en el cual nos platiquen pues que este tema por fin cesó, ¿no? Entonces, pues bueno, fuerte abrazo para ustedes y su familia. Y ahora sí que nuestros mejores deseos y nuestras oraciones con ustedes, ¿verdad? Sí es. Y pues bueno, tenemos algunos comentarios, Oscar, me parece. Así es, nos dice SJ. Sí, de hecho, varias películas de culto se basaron en él, incluido, pues, Leatherface, ¿no? De La Matanza de Texas. Norman Bates, de Psicosis, Buffalo Bill, de Buffalo la Bill. primera película de El Silencio de los Corderos. Y qué increíble que hasta su lápida fue robada, pues, para hacer copias que la policía tuvo que recuperar, Vale. ¿verdad? Así es. Y también nos comenta CJ, ya no se devolvió a su tumba, pero pues como la mayoría de la gente inclusive tomó su granja como lugar turístico y pues para comprar cosas, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, es un asesino serial, pero pues como la mayoría de este tipo de personas pues tienen la tendencia de volverse celebridades, ¿no? Curiosamente. Digo, se me hace difícil bueno, al menos en mi concepción, ¿no? Se me hace difícil de creer, o más bien difícil de seguir a una persona con este tipo pues, de cualidades, ¿no? Pero pues hay mucha gente que los admira, ¿no? Y incluso quieren ser como ellos, ¿no? Que es lo peor del caso, ¿no? Sí, Pero, pues bueno, ¿no? Para gustos colores. claro. Esperemos que dentro de nuestros radioescuchas no haya mucha gente que sea tan fan del personaje. Digo, una cosa es verlo con asombro, digamos, desde el sentido psiquiátrico o psicológico, pero Ujú. ya la admiración es algo que esperemos que ya no se esté repitiendo actualmente. Ale, vamos con nuestro último bloque y creo que lo que nos vas a contar a continuación es algo bastante interesante porque de alguna forma vas a unir varias de las piezas de todo lo que hemos estado platicando esta noche, ¿no? Claro, ya para cerrar con este tema en este personaje, ya comentábamos estos dos crímenes principales que se le adjudicaron. Sin embargo, pues él confiesa que desde el momento en que murió su madre, hizo varias visitas al cementerio cerca de ahí de donde él vivía en Plainfield, inclusive hasta unas 40 visitas a ese lugar, eh, para precisamente, él comentaba que
leía los obituarios para saber cuándo y dónde, la hora y todo, para ver en qué momento iban a enterrar a las mujeres que habían estado o sido víctimas o que habían fallecido, vaya, y de esta manera poder ir y profanar las tumbas. Entonces, inclusive comenta que pues en algunos casos llegó a robar cuerpos enteros y en algunos casos solamente a lo mejor alguna parte de los cuerpos. Como ya comentabas, él sí negó siempre haber tenido algún tipo de relación sexual con los cadáveres o inclusive también llega a negar que haya consumido como tal la carne humana, ¿verdad? Ujú. Em, la realidad es que no está claro cuál era el objetivo a través de todas estas actividades que realizaba, pero hay personas que, vaya, aseguran que lo que él realmente quería era a lo mejor pues transformarse en mujer y que inclusive comentan que las máscaras que él hacía pues las utilizaba como teniendo estos pensamientos, ¿no? Sin embargo, pues realmente no se sabe, estas son totalmente teorías y hay quienes em, comentan que lo que él realmente quería era como de alguna forma recuperar a su madre y pues llenar el vacío que le había dejado una vez que ella había fallecido. Pues realmente a lo mejor puede ser que un poco de esas dos cosas o realmente no se sabe bien pues qué era lo que pasaba por su mente. Y bueno, pues él fue evaluado por varios psiquiatras para ver pues qué era lo que, a la conclusión a la que se iba a llegar. Y para enero del 58 se hace una audiencia donde confirman el diagnóstico que le dieron, donde le dicen que su diagnóstico era esquizofrenia y que pues por este motivo solía tener ciertas alucinaciones. Em, de hecho, él también le comentó a los psicólogos que lo estuvieron evaluando que se consideraba a sí mismo como si fuese un instrumento, vaya, de Dios para poder resucitar a los muertos, ¿no? Entonces, pues realmente el juez lo declara incapaz, y no se le hace una sentencia como para que vaya a la cárcel, sino que se envía a un hospital psiquiátrico para cumplir su condena. La realidad es que las personas que estuvieron trabajando en ese hospital recuerdan que realmente él pues sí se comportaba bien. eh, Prácticamente pues no conversaba, estaba realmente él como apartado, ¿no? De los demás. Eh, ya posteriormente, bueno, en 1968, fíjense, ya 10 años después, se realiza una nueva junta médica donde ya se notifica que pueden ahora sí, someterlo a juicio. Y fueron varios días de audiencia hasta que por fin lo declaran culpable de asesinar a Bernice Worden y sin embargo pues todavía vuelve a ser hospitalizado em, dentro de un hospital ya psiquiátrico, vaya. Y, Ujú. y bueno, pues realmente tiene sentido, ¿no? Lo que platicábamos ahorita, a lo mejor hay quienes buscan esconderse de alguna forma y él no, él siempre fue muy abierto en decir, en no negar lo que estaba realizando y pues realmente estas fueron las conclusiones a las que se llegó en este caso. Así es. Ok, pues Así bueno, ahí lo que, tienen. Adelante, Oscar. exactamente, ¿verdad? No, 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 exactamente eso mismo, ¿verdad? Pues esto fue, pues Ed Gein, o sea, como ven, es un caso bien interesante, ¿verdad? Por lo macabro de la situación. Sí. Y pues como decíamos, o sea, dentro de su locura, él estaba consciente de todo, ¿no? Porque pues él se acordaba pues, de todas sus víctimas, ¿no? O sea, de cómo, qué hacía, cómo lo hacía, y nunca lo negó, ¿no? O sea, que esto fue, pues digamos, el motivo principal en el que lo, digamos, lo pudieron enjuiciar, pero pues
eh, ya ven que les digo que el sistema está corrupto, ¿no? O sea, en Claro, el sentido de que, pues, tiene o sea, fallos. una falla legal, exactamente, o sea, encuentran una falla y se meten por ahí, pues ya se zafan de la condena, ¿no? Como tal, Claro. ¿verdad? En este caso, bueno, ya saben que en Estados Unidos, no sé si aquí en México también se dé, me imagino que sí, pero pues si los encuentran con un problema mental grave, ¿verdad? Pues entonces por ahí se excusan para no, pues no meterlos en prisión, ¿no? No sé, simplemente los llevan a un psiquiátrico, un manicomio, donde supuestamente les van a dar la ayuda que necesitan, ¿verdad? Digo, para el caso es lo mismo, ¿no? O sea, están encerrados, ¿no? No pueden salir pues ahora sí que a la calle, ¿no? A vivir su vida normal, Claro. ¿verdad? Pero, pues no es lo mismo estar encerrado en un manicomio que estar encerrado en prisión, ¿verdad? Sí, Entonces, sí, sí, totalmente. pues ahí la salida fácil. Entonces, pues bueno, por ahí a quienes les haya gustado esta, pues en este caso esta tercera entrega de este personaje que tuvimos aquí en Radio Pesadilla, pues les recomiendo que vean las películas, busquen la película del 2000, bueno, la más reciente creo que está bastante completa, es del 2000, hay unas más viejitas, pero creo que la del 2000 retrata bastante bien, digamos, esa parte mental y ese apego que tuvo con su madre que le ocasionó pues ese, digamos, avivó, no lo ocasionó eso, pero que avivó esa condición de esquizofrenia, ¿no? Entonces, Ujú. pues bueno, por ahí recomendada esa película. Y Oscar, pues vamos cerrando, ¿qué te parece? Claro que sí, ¿verdad? Muchísimas gracias a los Nimers que nos acompañaron en esta ocasión. Sí, un programita un poquito más largo de lo normal, se los debíamos, gente. Sí, Hay una disculpa por estas 2 semanas que no tuvimos programa, pero pues sí, se presentaron ciertas cuestiones que no podíamos eludir, ¿verdad? Entonces, pero pues bueno, hoy lo hicimos un poquito más largo de lo normal, ¿verdad? Pues para compensar un poquito ahí la situación, ¿verdad? así es. Pues yo soy Oscar Hernández y pues me despido por esta noche, ¿verdad? Igualmente, pues volverles a dar las gracias a todos los que nos acompañan y a todos los que nos van a escuchar en la versión de podcast, ¿verdad? Y pues nada más recordarles que durante la semana nos pueden seguir mandando sus historias, ¿verdad? A través de nuestro teléfono 52618 145 5655, se lo repito, 52618 145 5655 o a través de nuestro correo electrónico radiopesadillapodcast@gmail.com. Entonces, Gus, Pues así es, gracias Oscar, pues igual también agradecerles a todos nuestros Nimers, pues bueno, sobre todo la espera paciente hasta esta semana después de tener algunos, pues ya fines de semana inactivos. Agradecemos siempre que nos acompañen, la confianza que nos dan al contarnos pues sus acontecimientos, sus anécdotas y sobre todo pues la gran atención que nos brindan como cada sábado. Un gusto como siempre verlos de nuevo por aquí y pues bueno, siempre saludos tanto a quienes nos escuchan dentro de nuestra República Mexicana como a los que nos escuchan en digamos el resto de Latinoamérica o desde el norte, que también hemos visto pues varias personas que nos escuchan desde el extranjero. Entonces gracias en general a todos. Y pues bueno, en una oportunidad también, ya para cerrar, los invito a que se den una vuelta a nuestra plataforma de Patreon, que es a través de patreon.com/Radio Pesadilla. A través de esa pequeña plataforma ustedes van a encontrar 3, digamos, niveles de apoyo para, digamos, en los cuales pues ustedes podrían ser acreedores de diversas beneficios a través de esa misma plataforma y pues obviamente lo obtenido a través de esos patrocinios, de esos donativos, obviamente pues es implementado para pues el mantenimiento del programa y su mejora y posteriormente pues algunas investigaciones que pronto les vamos a estar dando noticias de qué van. Entonces pues bueno, yo soy Gustavo Alcalá, gracias por su atención y buena noche a todos. Ale. Pues muchas gracias a todos por acompañarnos y por quedarse hasta el final del programa. Eh, sí, ya nos estaremos viendo aquí también la próxima semana con un nuevo tema que les prepararemos. Mi nombre es Alejandra Gómez y esto fue Radio Pesadilla, donde las pesadillas comienzan. que duerman bien.